y vamos a preparar, como siempre, la Biblia para considerar el estudio el mensaje de la palabra de Dios. Hoy es un mensaje, no es un estudio, pero bueno, un estudio también viene siendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, estudiamos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios. El viernes en la vigilia estamos haciendo también un estudio bíblico y hablábamos de Santiago, capítulo 5. La semana que entra seguiremos con el siguiente libro y ahí vamos estudiando la Biblia y aprendiendo todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Dios. El tema de hoy lo he titulado Cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra de Dios, porque de ahí, de la palabra de Dios, sale ese texto, como vamos a ver a continuación. Así que tenga su Biblia a mano para que siga el curso del mensaje y usted pueda verificar que efectivamente todos los comentarios y aportaciones que se hacen sobre uno de los pasajes de la Biblia está en consonancia con la palabra de Dios. Aleluya. Así que cada cual se apartó por su camino. En el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 12, dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿cómo es? Camino de muerte. Y desde aquí mandamos también un saludo a las personas que por el internet nos siguen, que Dios los bendiga, oramos por ellos. Así que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece, según su opinión, dice, me parece que está bien, yo pienso que voy bien, ¿verdad? Y hermanos y hermanas, siempre hemos dicho esa gran verdad, que cada persona es un mundo, porque vemos a esta persona y vemos al hermano, al tío, al padre, y bueno, en algunos casos tienen algún parecido, pero en otros casos decimos, cada persona es un mundo, cada hijo es diferente, cada persona tiene características diferentes, un mundo de ideas, un mundo de opiniones diferentes, un mundo de gustos diferentes, todo es diferente. Y no hay dos personas que sean exactamente iguales, como dos latas de Coca-Cola que salen idénticas de la máquina, ¿verdad? No hay dos personas, aunque sean hermanos gemelos, siempre hay alguna diferencia entre ellos. Y esto podemos decir que es el efecto de la curiosidad. El ser humano es por naturaleza curioso, ¿verdad? Le gusta curiosear, al ser humano le gusta curiosear, le gusta ver aquello que no ha visto, le gusta oír aquello que no ha oído, le gusta sentir aquello que no ha sentido, le gusta probar, le gusta experimentar diferentes cosas. Por eso la gente corre de un lugar a otro lugar, movidos por la curiosidad, y así cada uno se aparta por su propio camino buscando aquello que le gusta, aquello que más le gusta. Vamos a otro pasaje de la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 6. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo todo junto porque ahí, como dije, está el título del mensaje. ¿Cómo dice ahí? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, es una de las frases de ese versículo. Aquí la palabra de Dios nos deja muy claro la condición del ser humano, que cada cual se apartó por su camino, que cada cual eligió su propio camino. Y Dios, en su misericordia infinita, al ver toda la humanidad desperdigada, cada cual por su camino, Dios tuvo que echar los pecados de la humanidad sobre su propio Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros de nuestros propios caminos. En otras palabras, nuestros propios caminos son caminos de maldad. No son los caminos del Señor, son nuestros propios caminos. Pero para librarnos de nuestros propios caminos, que son caminos de maldad, miren lo que tuvo que hacer Dios
para salvarnos a todos nosotros. Volvamos a Isaías capítulo 53, versículo 1 al 12. Este es uno de los capítulos más lindos de la Biblia, que nos habla de Jesucristo de manera profética, porque cuando se escribió este capítulo faltaban todavía 8 siglos para que viniera el Señor Jesucristo. Y comienza Isaías 53 diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. O sea que vino en humildad, el Señor vino en humildad. No vino como un príncipe, como un rey espléndido y glorioso, con un ejército tremendo detrás de él. Vino así como el hijo de un humilde carpintero. No tenía atractivo para que le deseemos. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, fue también varón de dolores, sufrió, ya sabemos, la cruz, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, todos, sin excepción. El único que no se descarrió nunca fue Jesucristo, pero todos nosotros, como dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de nuestros propios caminos, ¿verdad? Angustiado él y afligido, dice el verso 7, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y sufrió el castigo que te tocaba a ti y a mí. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea que en los versículos 1 al 10 de este capítulo se nos describe la gran obra de sustitución. El Señor Jesucristo te ha sustituido a ti, es decir, te ha quitado del banquillo de los acusados, y se ha sentado él en tu lugar, para que el castigo que tenía que venir sobre ti viniese sobre él. La gran obra de sustitución, poniéndose el justo, el santo, el puro, como es el Señor Jesucristo, en el lugar del pecador, para que el juicio, el castigo por el pecado, por habernos nosotros descarriado y por haber cogido cada uno nuestro propio camino, cayera sobre Jesucristo en lugar de que cayera sobre nosotros. Ahí tenemos el amor de Dios. Aleluya. Ahí tenemos el gran amor de Dios. La justicia de Dios se cumplió. Dios es un Dios que ama y es un Dios justo. Pero ¿cómo se podía conjugar la justicia y el amor? Pues alguien tenía que sufrir el castigo por el pecado, por habernos nosotros apartado cada cual por nuestro camino. Entonces a Dios no le quedó otro remedio sino enviar a Jesucristo para que sufriera el castigo por nuestros pecados, y así la justicia de Dios
quedaría completa, quedaría satisfecha y no habría ninguna injusticia. Dios, entonces, al castigar el pecado, demuestra que Él es un Dios justo que no pasa por alto el pecado de las personas. Ahí tenemos el gran amor de Dios. Pone a Jesucristo en el lugar que te correspondía a ti y a mí para que la justicia de Dios tuviera su cumplimiento. Entonces la deuda por nuestros pecados ya ha sido pagada, ya ha sido cancelada. Todos aquellos ahora, para todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo acepta el pago de la deuda. Pero todos aquellos que quieren beneficiarse de ese perdón deben aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador y renunciar a sus propios caminos. Renunciar a sus propios caminos, porque si Él paga el pecado por nosotros, pues nosotros a cambio tenemos que renunciar de nuestros caminos. En el versículo 11 de este mismo capítulo que acabamos de leer, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que ahora el Señor sufrió la cruz del Calvario y sufrió horribles dolores y precisamente por hacer esa obra de sustitución tan maravillosa, ahora tú y yo pues tenemos el privilegio de estar libres del pecado y Él, el Señor Jesucristo, pues nos da a nosotros la vida, la paz, la esperanza. En el verso 11 se declara que la obra de salvación tan grande que hizo Jesucristo llevará mucho fruto, mucho fruto. Por eso hay millones y millones de cristianos que están tan agradecidos con el Señor, que han renunciado a sus propios caminos y ahora siguen al Señor por agradecimiento. Y es lo que Dios espera, que todos por agradecimiento le sirvamos al Señor, no por obligación ni por tradición. En el verso 12 dice, Dios le dio parte con los grandes, a Jesucristo Dios le dio parte con los grandes. Jesucristo es el más grande de todos, más grande que Abraham, que Moisés, que Elías, que Samuel, que Noé, más grande que todos los personajes de la Biblia, más grande que todos los ángeles, querubines y... Por eso Dios le dio parte con los fuertes, con los grandes repartirá despojos. Así que cuando la Biblia dice que cada cual se apartó por su camino, cuando la Biblia dice cada cual se apartó por su camino, algunos malinterpretan ese versículo y creen que eso se refiere solamente a los que están en falsas religiones. Sí, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los católicos, los musulmanes y la secta falsa. Esos están cada uno por su camino. Es verdad que esos están cada uno por su camino. Eso es cierto. Pero dentro del cristianismo evangélico, hermanos, dentro del cristianismo evangélico también hay personas que se han apartado por su propio camino. Se han apartado por su propio camino. No se toman el cristianismo en serio. Y soy evangélico. Le preguntas, ¿crees en Dios? Claro que sí, creo en Dios. Y soy evangélico. Pero va por su propio camino, va por libre. Están dentro de las iglesias evangélicas y tienen nombre. Tienen nombre. Esos que dicen que sí, que efectivamente son cristianos, tienen nombre de que viven, pero están muertos, como estaba la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6 para que veamos que dentro de la iglesia hay gente que son salvos y hay gente que están condenados, que no son salvos porque están viviendo en su propio camino dentro de la misma iglesia. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y Dios le dice, escríbele al pastor de esa iglesia para que él anuncie la palabra que le voy a dar. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es obviamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto.
Yo conozco qué es lo que dice el Señor a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras. ¿Que tienes nombre? ¿De que vives y cómo estás? Estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una fuerte declaración a personas que creían que eran cristianos, estaban dentro de la iglesia de Sardis. Y el Señor le dice al pastor que le diga a la gente lo que dice ese pasaje. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, tienes nombre de que eres cristiano evangélico, pero estás muerto. Eran cristianos, pero en realidad estaban muertos espiritualmente dentro de la misma iglesia. Y así hay personas en todas las iglesias evangélicas. Ellos creen que por congregarse ya son cristianos y que ya son salvos por el hecho de venir al culto el domingo. No es así, hermano. Hay que tener la vida del Espíritu. El verso 2 y el 3 dice, sé vigilante, le dice Dios a esas personas que estaban dentro de la iglesia de Sardis, se creían que eran salvos, pero estaban en condenación, estaban muertos. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras como perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que aquí se le hace un solemne llamado a esos cristianos o cristianas que están muertos dentro de la misma iglesia. Revisa tu vida, es lo que Dios le manda a decir al pastor de esta iglesia, que le diga a los cristianos que revisen su vida, que se arrepientan de aquellas cosas que ellos mismos saben que están mal en su vida. La desidia, la indiferencia, la apatía, el desinterés por las cosas de Dios. Le dice el Señor a estas personas que despierten de ese letargo. Ahí también vemos el amor de Dios. Dios avisando. Si no velas, dice, si no vigilas aquellos aspectos de tu vida que están mal, el Señor te advierte que vendrá sobre ti como ladrón en la noche. Y no te vas a enterar. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor Jesucristo. Si no velas, si no oras, si no clamas a Dios, entonces caes en tentación, caes en la tentación de vivir un cristianismo enfermizo, un cristianismo muerto, un cristianismo sin vida. Hermanos, la oración es el antídoto contra la frialdad, contra el pecado. La oración te hace humilde, la oración te quita ese orgullo, la oración te quita tu propio camino. Cada cual se apartó por tu camino, pues deja tu camino y vuelve a orar, vuelve al Señor. Aquí tenemos en el versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Fíjate, unas pocas personas. La mayoría estaban muertos en delitos y pecados, pero tienes unas pocas personas en la misma iglesia, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es así. Siempre en todas las iglesias evangélicas vemos personas que van en serio con Dios y vemos otros que van como arrastrando los pies, que les da lo mismo una cosa que la otra, que no oran, que no claman, que no gimen, se han vuelto religiosos, es decir, vienen al culto y bueno, ya piensan, ya lo demás no hace falta. Así que hermanos, mucho cuidado con eso. En este versículo 5 dice, el que venciere, ese será vestido de vestidura blanca. El que venciere el pecado, el que venciere la desidia, el desinterés, el todo vale, ese será salvo. Y dice la Biblia, y no borraré su nombre, no borraré su nombre. Aquí podemos ver
que hay una amenaza a borrar tu nombre del libro de la vida. Gloria a Dios por todos los que tienen la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Amén. Pero hay algunos que dudan, dice, pues no sé si tendré mi nombre escrito de la vida, escrito en el libro de la vida. Pero en el caso de que tengas tu nombre escrito en el libro de la vida, o que hubo una temporada donde sentías que sí, que efectivamente eras salvo y que tu nombre estaba escrito en el libro de la vida, pero después empezaste a debilitarte y la posibilidad de que tu nombre sea borrado o raído o desaparecido del libro de la vida está ahí. Nosotros no creemos que una vez salvo, siempre salvo. Nosotros creemos que la salvación es algo que Dios nos da, pero nosotros tenemos que conservarla, que mantenerla con oración, con temor de Dios. Entramos al cielo por los méritos de Cristo, pero nosotros tenemos que cuidar, como dice la Biblia, cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. O sea que aquí podemos ver que una persona durante unos años tuvo su nombre escrito en el libro de la vida y ese nombre por su pecado fue borrado porque la persona se dejó arrastrar de lo malo, de lo fácil. Hay que vencer todo entretenimiento, hermano. Hay que vencer todos los entretenimientos porque los entretenimientos son los que nos alejan de las cosas del Señor, nos debilitan espiritualmente. Y hay entretenimientos que no son malos en sí mismos, no son malos, pero cuando uno se deja llevar de esos entretenimientos se va debilitando hasta la muerte espiritual. Yo he visto muchas personas que empezaron bien y le sirvieron al Señor con esfuerzo y con valentía durante una temporada, pero después empezaron a debilitarse y su nombre ha sido borrado del libro de la vida, lo dice la palabra de Dios. ¿Y a qué entretenimientos me refiero cuando digo que hay entretenimientos que no son malos, pero que poco a poco nos van apartando de los caminos del Señor? ¿Cuáles son esos entretenimientos que no son malos en sí, no son malos? Pues uno de esos entretenimientos es el trabajo, por ejemplo. Es bueno trabajar, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, pero todo tiene su equilibrio, ¿verdad? No viva para trabajar. No viva para trabajar, trabaje para vivir. El trabajo es uno de esos entretenimientos porque nos llaman por aquí, nos llaman por allá, nos piden que haga horas extras y así vamos, sí, a todos los trabajos les decimos que sí y a la vida espiritual se va reduciendo poco a poco la vida espiritual y entonces el trabajo nos va absorbiendo. Otro entretenimiento pueden ser los estudios, ¿verdad? Los estudios que no son malos en sí, pero cada vez se nos exigen más estudio y más estudio y más estudio y queremos alcanzar las metas y tener los títulos y poco a poco los estudios van anulando la vida espiritual porque si es tanta la carga de estudio, ya no hay tiempo para orar. Si es tanta la carga de trabajo, ya no hay tiempo para orar, para buscar de Dios. Otro entretenimiento puede ser, que no es malo, puede ser la misma familia. La misma familia demanda mucha atención, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y entonces los padres se dejan embaucar también. Hay que tener límites, en todo hay que ponerle límites. Límites al trabajo, límites a la familia, límites a todo entretenimiento, límites a los estudios. Otro entretenimiento puede ser nuestro cuerpo físico. Hay personas que dedican horas y horas al gimnasio y le dan más importancia al gimnasio para tener una buena musculatura, para tener un cuerpo del 10, pero orar y buscar de Dios y congregarse y ayunar y leer la Biblia, eso no tengo tiempo para eso, pero para lo que ellos quieren sí que tienen tiempo. Entonces, muchos entretenimientos que no son malos, pero que hacen que la vida espiritual quede reducida a un culto los domingos. Así, Dios no tiene la prioridad.
la prioridad la tiene el trabajo, los estudios, el gimnasio, esto, aquello. ¿Y dónde queda el Señor? En tercero, en cuarto, en quinto lugar. Ya saben ustedes que la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre los estudios, sobre todo, Dios primero. Así que hay muchos entretenimientos que no son malos, pero que hacen que la vida espiritual quede reducida a prácticamente nada. La Biblia dice: cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno hace de su propio razonamiento su propio camino. Y piensa y se justifica a sí mismo. Piensa y se justifica a sí mismo diciendo: no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y se autoconvence a sí mismo: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Está mal, él mismo lo sabe, pero empieza a repetirse que él está bien. Hermano, es muy fácil justificarnos a nosotros mismos. Para todo hay justificaciones delante de los hombres. Si el pastor te pregunta o te pregunta: hermano, ¿qué? No, yo estoy bien, lo que pasa es que, pero yo estoy bien, ¿verdad? Y tenemos justificaciones y argumentos para justificarnos delante de los hombres. Pero delante de Dios, hermanos, aquí es a quien un día nos tenemos que presentar, delante del Señor. Y allí, delante de Él, no nos valen las justificaciones, no nos valen las excusas. Miren lo que dice Números capítulo 14, versículo 18. Dios es un Dios justo, es misericordioso, es justo porque no dejó el castigo de nuestros propios caminos, no dejó, digamos, a nuestros propios caminos, que es el pecado, eso no lo dejó sin castigo, lo castigó en su Hijo Jesucristo. En el inocente castigó el pecado de los culpables. Pero Dios no tiene por inocente al culpable. Vean lo que dice Números capítulo 14, versículo 18. ¿Lo han encontrado todos? Dicen amén. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, ¿qué dice? De ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo, el culpable va a pagar, a menos que a tiempo se arrepienta, confiese sus pecados y renuncie a su desidia y a su indiferencia y se meta en serio con Dios. Pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea que el culpable de una situación pagará o sufrirá las consecuencias, salvo, como dije, que lo reconozca, que se arrepienta y que tenga un verdadero arrepentimiento y dé un verdadero cambio a su vida antes que sea demasiado tarde, porque muchos a lo mejor cuando ya ven el juicio venir allí quieren arrepentirse, pero ya es demasiado tarde. Han tenido muchos años para arrepentirse, pero han postergado la decisión. El Dios misericordioso, hermanos, nos advierte, nos avisa. El refrán dice: el que avisa no es traidor. El refrán dice: el que avisa no es traidor. ¿Quién es el traidor? El que no avisa, el que sin aviso previo te manda el golpe. Pero Dios no es un traidor, porque está avisando una y otra vez, desde este púlpito, desde la Biblia. Siempre todo lo que Dios está haciendo es avisando, 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 avisando. Aunque a muchas personas le entra por un oído y le sale por el otro los avisos que Dios le manda. Pero esas personas dicen: pues mira, dijeron que venía el Señor, pero todavía no ha venido, y así siguen prolongando su desidia y prolongando su propio camino. Dios nos avisa a todos los que se han apartado por su propio camino, que se han echado por su propio camino. Veamos lo que dice Jeremías 6:16, que es otro de los pasajes que a mí me encanta, este pasaje de la Escritura, ¿verdad?
Y con este pasaje uno puede rebatir o contradecir el modernismo, porque hoy en día todo es lo moderno, a lo antiguo, eso ya es anticuado, eso ya no sirve para nada, eso era de generaciones pasadas. Pero miren lo que dice Jeremías. Mire Jeremías 6:16, sería bueno que lo subrayara y lo tuviera marcado y lo recordara para que eso le fortaleciera en volverse a la senda antigua. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿por qué cosa? Las sendas antiguas, esas son las verdaderas. Si no, nos diría por las sendas modernas, déjense llevar de la última moda. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, andad por él. No te limites a solamente conocerlo. Sí, ese es el camino antiguo, ya lo sé. No, tienes que andar por él. Tienes que renunciar al camino que llevas tú, a tu propio camino, y andar por él, por el camino de la senda antigua. Y hallaréis, dice, mira la promesa que va incorporada en ese versículo. Y hallaréis, ¿qué cosa? Aleluya, qué bueno tener descanso para el alma, porque algunas personas están viviendo agitados interiormente, tienen miedo. Uy, si el Señor viene, yo estoy mal y me quedo. Pues deja tu propio camino y entra por el camino del Señor. Y si entras por el camino del Señor, hallarás descanso, hallarás paz, la conciencia tranquila, la conciencia limpia y podrás decir, bueno, si esta noche me da un infarto y paso para la eternidad, no tengo problema, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y tengo la seguridad de que mi salvación es segura y que el Señor ha perdonado mis pecados y que yo no solamente el Señor me ha perdonado mis pecados, sino que yo estoy viviendo en santidad. No estoy viviendo en mi propio camino, estoy viviendo en el camino del Señor, en la senda antigua. Hallaréis descanso para vuestras almas, pero mira, ahí sale también, vemos la promesa de Dios de que hallaremos descanso para nuestras almas y vemos también el corazón del ser humano. El corazón del ser humano dice, mas dijeron, no andaremos por la senda antigua, queremos seguir el modernismo. No, hermanos, el liberalismo no es una religión. No es una religión como decir los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová. Claro que no, el liberalismo no es una religión. El liberalismo es una filosofía, es un estilo de vida, es una forma de pensar que pone el raciocinio humano, el yo creo, el yo pienso, el todo el mundo lo hace, eso lo pone en lugar de la palabra de Dios. Y cuando usted pone el raciocinio humano, yo creo, yo pienso, todo el mundo lo hace, seguramente estoy bien, ahí está usted viviendo en su propio camino. Cada cual se apartó por su camino. Sí, sigue siendo religioso, pero está por su propio camino. Y el liberalismo ha entrado en todas las religiones, en los católicos, en los protestantes, en los budistas, en los musulmanes, en los evangélicos, en todo el mundo. El liberalismo ha sido reforzado también por el modernismo. El modernismo va contra lo antiguo, contra Jeremías 6:16. También el liberalismo ha sido reforzado por el feminismo y la liberación de la mujer de su papel tradicional de toda la vida. Así que esos estilos de vida, hermanos, esas filosofías de vida, el liberalismo, el modernismo, el feminismo, van abiertamente, frontalmente contra la palabra de Dios. Y por eso es que Dios nos llama a hacer un alto en el camino. Paraos en los caminos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Hoy, hermanos, tenemos al presidente de esta nación, a Pedro Sánchez, haciendo un parón de 5 días. ¿Cuántos se han enterado de esa noticia, verdad? Mañana lunes, Pedro Sánchez dirá, bueno, he tenido 5 días para reflexionar y he decidido no seguir o seguir siendo presidente del gobierno español. Así que Pedro Sánchez está haciendo un parón de 5 días para reflexionar si continúa
o no continúa como presidente de la nación española. Pedro Sánchez, como saben todos ustedes, y su partido, el partido del PSOE y todos los partidos del arco parlamentario de izquierda han sido los que han apoyado las leyes y los matrimonios que entre personas del mismo sexo, han apoyado los abortos, la eutanasia, los supuestos cambios de sexo en niños y en niñas y muchas otras leyes que van contra las sendas antiguas y contra las leyes de la palabra de Dios. Y los partidos de derecha, como es normal, porque los partidos de derechas, aunque no vamos a decir que hay un partido en España de derechas que sea evangélico 100%, sino que los que hay, bueno, están más cerca de nuestra ideología y de nuestros principios que están basados en la palabra de Dios, están más cerca que los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda son ateos y son contrarios siempre a la palabra de Dios. Los partidos de izquierda van siempre contra las leyes de Dios y van todos a favor del hombre, porque los partidos de izquierda, el Dios de ellos es el hombre, el ser humano. Todo es el hombre por el hombre y el hombre por el hombre y el bienestar del hombre. Y no importa si el bienestar del hombre consiste en cortarse los genitales, en que le pongan una inyección cuando está ya viejito y lo manden para el otro lado. Eso, el pecado para los partidos de izquierda, eso es una fantasía. Ellos no creen en el pecado. Nosotros los cristianos sí tenemos que creer en el pecado y saber que hay cosas que no se pueden hacer. El aborto es un pecado, la eutanasia es un pecado y tantas otras cosas que son pecados, pero los partidos de izquierda defienden y apoyan todo ese tipo de cosas. Así que hay que orar para que en este país se levanten buenos gobernantes que sean temerosos de Dios y sean temerosos de las leyes. Tenemos nosotros que regresar, nosotros como pueblo de Dios, o aquellos que están desviados, tenemos que regresar a la senda antigua. Aunque haya oposición, regresemos a la senda antigua. Yo apelo en esta mañana y me dirijo al intelecto bíblico de los cristianos. No apelamos a los sentimientos, apelamos a la conciencia, ¿verdad? Al intelecto. Oye, date cuenta, piensa, no vas por buen camino. Volvamos a poner entre todos nosotros el cristianismo radical, el cristianismo conservador, sin complejos, sin miedo, con carácter cristiano, sin avergonzarnos de ser cristianos de la senda antigua. Tenemos que decir, sí, soy cristiano de la senda antigua y a mucha honra, y estoy contento y no me avergüenzo y no me dejo mangonear, no tengo complejos, soy cristiano de la senda antigua y me declaro abiertamente como tal. Así que no vivamos como el mundo, que el mundo viva como los verdaderos cristianos. Muchos cristianos se dejan llevar de la influencia del mundo, pero eso no es lo correcto. El mundo es el que tiene que ir siguiendo nuestros propios caminos. No siga su propio camino, hermano. No siga su propio camino. Pare, deténgase, piense, reflexione. Si usted se ha desviado por la izquierda, se ha hecho liberal, feminista, modernista, anarquista, lo cual es muy fácil, es muy fácil desviarse, pero renuncie a esa desviación. Abra un capítulo nuevo en su vida, vuélvase a Dios en serio, no juegue a la religión. El Señor llama al impío, es decir, al pecador, a que deje su camino, a que deje sus ideas, su cristianismo liberal, su yo pienso, su yo creo que, y que se vuelva al Señor. Ya voy terminando. En Isaías capítulo, ese es el último verso, Isaías capítulo 55, versículos 7 al 8. Ahí está otra vez el llamado del Señor. Es que Dios es bueno, compasivo, misericordioso, te llama una y otra y muchas veces, porque Dios avisa y avisa. El que avisa no es traidor, dice el refrán.
Y por eso Dios nos avisa una y otra vez, aunque muchas veces hacemos oídos sordos, pero en aquel día del juicio no habrá excusa para todos aquellos que han hecho oídos sordos 1, 2, 3 y 400 veces. Dice Isaías 55, 7 al 8, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa si tiene muchos pecados, no importa si llevas mucho tiempo apartado, no importa si llevas mucho tiempo viviendo un cristianismo mediocre. El Señor está dispuesto a perdonar todo, pero con la condición de que tú digas, bueno, hasta aquí llegó mi desidia o mi indiferencia o mi falso cristianismo. A partir de ahora me lo voy a tomar en serio. A partir de ahora voy a abrir una etapa nueva en la que voy a vivir tal como Dios manda, sin complejos de ninguna clase. Dice el verso 8, para terminar, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Fíjate, cada cual se apartó por su camino. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios, son los caminos de Dios a los que tenemos que volver. Muchos que son creyentes y de cuando en cuando se congregan. Yo he visto eso. Muchos que son creyentes que se congregan de cuando en cuando, pero ellos titubean. He visto muchas personas que titubean entre dos pensamientos. Son creyentes, creen en Dios, pero titubean y dicen dentro de sí, ¿me comprometo con Dios o sigo viviendo un cristianismo a mi manera? Por un lado dice, si me comprometo con Dios, eso es duro. Bueno, voy a seguir por un tiempito más viviendo un cristianismo light, un cristianismo a mi manera. Se debaten entre esos dos pensamientos, pero hoy yo quiero hacer un llamado a los que se están debatiendo entre esos dos pensamientos a que cierren ya esa etapa y abran un compromiso serio con Dios, un compromiso serio con la iglesia, y cierren ya la etapa de la indiferencia, de la frialdad, de la desidia. Invito, hago un llamado. Marque una cita conmigo como pastor, y en esa cita yo le voy a decir las cosas que usted tiene que mejorar si es que de verdad quiere vivir en la santidad del Señor. Yo sé que muchos no la marcan porque dicen, ya sé lo que el pastor me va a decir, pero como lo que el pastor me va a decir no me gusta, pues entonces no marco cita con él. Lo saben, pero rehuyen coger el toro por los cuernos. Hay que ser valiente y coger el toro por los cuernos y decir, vale, reconozco mi fallo, reconozco mis errores, cierro esa etapa y abro ya una etapa nueva donde me rindo al Señor de manera incondicional. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues nos ponemos en pie y terminamos ya con una oración de agradecimiento a nuestro Dios, y ahí queda ese desafío, ahí queda esa invitación de parte de Dios para todos aquellos que dudan si realmente están bien o si están mal en su vida espiritual. Oramos. Gracias, Señor, te damos, Dios mío bendito de la gloria. En tus manos benditas encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, Dios mío. Oramos, Señor, en especial en esta mañana por todas aquellas personas que llevan una larga temporada viviendo un cristianismo light, un cristianismo enfermizo. Dios mío bendito, tú sabes, Señor, quiénes son, y cada persona también sabe si anda así, Dios bendito de los cielos. Oramos por ellos para que ya definitivamente se tomen las cosas de Dios en serio y comiencen a cerrar ya esa etapa y abrir una etapa nueva en la que sí van a vivir de verdad como Dios espera. Dios es un Dios de misericordia, Dios advierte, Dios no es traidor, y ahí están las advertencias. Esperamos, Dios mío, que en esta vez, Señor, sean tenidas en cuenta y que todos aquellos que sienten que no están viviendo como Dios quiere,
que sean capaces de marcar una cita y hablar y mejorar todo lo que se pueda mejorar. Bendice a toda tu iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros. Amén.